nombre de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Alianza para Centroamérica, les doy la más cordial bienvenida. Soy Elizabeth Maigla, soy directora de proyectos para Centroamérica de la Fundación Friedrich Naumann. Es un gran gusto para mí estar el día de hoy con ustedes en este foro regional sobre educación dual, en el cual presentaremos los resultados de un reporte comparativo que elaboramos para cada uno de los países de Centroamérica en torno precisamente a este tema tan importante de la educación dual. Desde la Alianza para Centroamérica tenemos ya algunos años trabajando en el tema de la educación, específicamente enfocándonos en temas de la calidad de los sistemas educativos. El año pasado, a raíz de la pandemia, vimos que los temas de brecha digital y educación dual son sumamente importantes para abordarlos y encontrar, ojalá, a través de estos reportes y estas propuestas que queremos hacer con estos eventos, soluciones a los grandes retos que enfrentan los países de Centroamérica en la materia. Quiero expresar un especial agradecimiento a nuestros panelistas, a Diana Canella de Guatemala, a Carla Pantoja de Honduras, a Jorge Araya Chávez de Costa Rica, a Rodrigo Artiga de El Salvador y a José Javier Rivera de Panamá. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación a participar el día de hoy en este evento. Agradecer también al doctor Christian Henke, nuestro invitado desde Alemania, que se conectará en un rato para hablarnos un poco sobre la experiencia que Alemania ha tenido con el sistema de educación dual, que sabemos ha sido un modelo muy exitoso y que ojalá en un futuro no muy lejano podamos implementar en su totalidad en los países de Centroamérica, porque vale la pena destacar que hay ya importantes iniciativas en la materia en los distintos países de la región. Quiero agradecer a Marisa Kriner, coordinadora del eje de educación de la Alianza para Centroamérica, que nos presentará los resultados del reporte mencionado anteriormente. Agradecer también a David Segura, quien nos apoyará el día de hoy como moderador del panel, y por supuesto a mi equipo de trabajo que nos apoya siempre en la preparación de estos eventos. Espero que sea del mayor interés para todas las personas que amablemente nos acompañan el día de hoy en el público y deseo que sea un evento fructífero para todos ustedes. Gracias. Muchas gracias a ti por tus palabras, Elizabeth. Ahora con nosotros la ingeniera Marisa Kriner, coordinadora del eje de educación de la Alianza para Centroamérica, que nos presentará un breve resumen del informe Los avances de la educación dual y profesional en la región. Bienvenida, Marisa. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos los participantes. Voy a compartir mi pantalla para presentarles el informe. Básicamente, este informe lo hemos desarrollado en la Alianza para Centroamérica. Le hemos titulado Los avances de la educación dual y profesional en la región. Los antecedentes de la educación en Centroamérica antes de la pandemia los podemos resumir en la deficiencia de la formación de los docentes, falta de conocimientos y habilidades de los estudiantes, bajo nivel de desempeño en las pruebas académicas, desigualdad, una gran desigualdad entre las zonas rurales y urbanas, desconexión entre las ofertas académicas y la demanda del sector empresarial, una ausencia generalizada de programas de aprendizaje dentro de las empresas y falta de programas de inserción de jóvenes al mercado laboral. La brecha digital, la deserción escolar, cierre de las escuelas y el aumento de la migración y del trabajo infantil como resultado directo de la pandemia. Una solución efectiva a la problemática de la deserción escolar y el desempleo juvenil es la implementación de programas de educación dual y profesional en los países de la región. ¿Pero qué es la educación dual? La educación dual es un modelo de enseñanza basado en el modelo de aprendices que permite que el estudiante comparte el tiempo en el que asiste al centro educativo para adquirir conocimientos teóricos con tiempo para asistir a una empresa que le proporciona experiencia laboral y formación práctica
por medio de la cual desarrolla habilidades ocupacionales y socioemocionales. Hay diferentes tipos de ventajas de la educación dual. La podemos dividir en ventajas para los estudiantes, para las empresas, para la sociedad, para los centros académicos. Y como ventaja de la educación dual para los estudiantes, vemos que se ofrece una formación y educación relevante para el estudiante. Más oportunidades para encontrar mejores empleos, empleos más estables, mejoras en las calificaciones y motivación de los estudiantes, prácticas profesionales remuneradas, oportunidades para optar por salarios más altos y accesos a nuevas profesiones. Como parte de las ventajas de las empresas, encontramos que se pueden formar colaboradores cualificados por medio de una formación sistemática. Se cubre la demanda interna del personal especializado, se aumenta la productividad, se mejora el liderazgo, se fomenta la capacidad de innovación, se contribuye a los programas de responsabilidad social de la empresa, se mejora la imagen corporativa y se crean alianzas de largo plazo con los centros educativos que permiten el ingreso constante de los jóvenes aprendices. Vemos que se aumenta el conocimiento que tienen las escuelas sobre el mercado laboral y sus necesidades. Y de esta forma se pueden adoptar los planes de estudio de una forma más realista y de acuerdo a la realidad del mercado empresarial. Esta ventaja también permite a los centros educativos ser más competitivos y ser más atractivos para los estudiantes. Con respecto a la sociedad, vemos que hay disminución del desempleo juvenil, reducción de las tasas de abandono escolar, más oportunidades de desarrollo para los jóvenes, disminución de la delincuencia y un crecimiento social sostenible. Hallazgos, aquí solo vamos a mencionar de manera muy puntual ciertos puntos de cada país. Marisa, por ejemplo, ¿puedes el caso poner la pantalla completa? Déjame ver. Está medio complicado aquí. No lo puedo poner. O sea, está un poco complicado ahorita. Se ve muy pequeño. Ok, en el caso de Costa Rica, para el 2017, el Ministerio de Educación Pública, el MEP, realiza el lanzamiento de un plan piloto educacional dual con 4 instituciones. Se abarca el sector automotriz y el sector turismo. Para el año 2019, la Comisión Legislativa de Ciencia y Tecnología prioriza esta iniciativa bajo el nombre Educación y Formación Técnica Profesional Dual. En el año 2020, se aprueba el reglamento de ley y se asigna al Ministerio de Educación Pública como ente rector. Y también se crea la Comisión Asesora y Promotora, CAP, que tiene como misión asesorar y promover la implementación de la educación dual. La oferta académica dual será impartida por colegios técnicos oficiales públicos y privados, mientras que para las universidades será impartida por el INA. En el caso de El Salvador, no existe iniciativa legislativa que regule o incentive un programa formal de educación dual. Existen iniciativas privadas como parte de programas de responsabilidad social empresarial y las universidades, algunas, cuentan con programas de pasantías, algunas son remuneradas. Existe la Escuela Especializada en Ingeniería ITCA-FEPADE, que tiene como uno de sus pilares el desarrollo de la educación dual. Desde el año 2006, ITCA-FEPADE ofrece programas de mecatrónica, electrónica industrial, mecánica, química industrial, logística y aduanas. Para el caso de Honduras, de Guatemala, el 35% de los empleados, ya que hay deficiencias en ciencias, matemáticas e inglés. En Guatemala existen 3 brechas de capital humano, la de cantidad, calidad y pertinencia. La brecha de cantidad nos indica que pocos jóvenes están preparados. La brecha de calidad, que la mayoría de los jóvenes no tienen los requisitos que solicitan las empresas, mientras que la pertinencia de la formación nos indica que hay una valoración diferente en el área académica y en el área laboral. El Instituto Técnico de Capacitación y Productividad, INTECAP, es la entidad a cargo de la formación de la mano de obra calificada. Busca cobertura tanto en el área urbana como rural para promover la inserción laboral. Existen diversos programas, entre ellos también el Global Apprentice Network, el GAN, que busca vincular la educación y el empleo a través del aprendizaje basado en el trabajo. Para Honduras,
contamos con el Instituto Nacional de Formación Profesional, que es la institución rectora de las políticas de formación profesional encaminadas al desarrollo económico y social del país. En conjunto con la Comisión Nacional para el Desarrollo de la Educación Alternativa No Formal y otras instituciones, han unido esfuerzos para la creación de un marco nacional de cualificaciones profesionales de la formación técnica y tecnológica de Honduras, el cual se divulgó en abril del 2018. En el caso de Nicaragua, existe una desvinculación entre el currículum de la educación técnica y las demandas del desarrollo local, que se manifiesta en la poca pertinencia que tienen los programas de formación con la demanda de mano de obra calificada y las necesidades de formación de capital humano que se requiere para el desarrollo sostenible. El INATEC es el encargado del desarrollo de la capacitación técnica en personas jóvenes y adultas, así como de trabajadores de instituciones y empresas aportantes del 2% de la planilla de salarios mensual, y cuenta con 45 centros tecnológicos en todo el país. Son muy pocos los programas especializados para jóvenes que cuentan con un marco legal o reglamentario específico, o muy pocos que promueven nuevas iniciativas para su formación, como lo podrían ser una ley del primer empleo y una ley de pasantías laborales. Para finalizar con Panamá, tenemos que según un informe de la OIT, más del 15% de los jóvenes ocupados perdió su empleo producto de la pandemia. Otro 23% vio reducidas sus horas de trabajo y asimismo sus ingresos. En Panamá contamos con una ley especial de formación profesional dual que fue promulgada en el año 1997, con los siguientes objetivos: brindar una formación profesional integral dirigida a jóvenes entre 14 a 20 años de edad, y facilitar el desarrollo de programas especiales de aprendizaje para personas de mayores de 20 años. El programa de educación dual del INADE contempla formar y capacitar en áreas de construcción civil, electricidad, electrónica, refrigeración, metalmecánica y mecánica. Para concluir con nuestro informe, sabemos todos que el cierre masivo de los centros educativos a causa de la pandemia del COVID está afectando el bienestar físico, socioemocional y cognitivo de los niños y jóvenes. Asimismo, la interrupción del sistema presencial por el virtual pone en evidencia las grandes disparidades sociales que se traducirán en mayor pobreza, deserción escolar, desempleo juvenil en el corto y mediano plazo. Hemos dividido las conclusiones en recomendaciones en 7 grandes grupos. La insuficiencia de algunas leyes orientadas a la formación juvenil para el trabajo dificulta la coordinación y coherencia entre los diferentes actores nacionales que fomentan el empleo y la empleabilidad juvenil. La sostenibilidad a largo plazo de un programa de educación dual dependerá en parte de la disponibilidad constante y el compromiso de las empresas para acoger los aprendices. Un común denominador en la región es la falta de capacidad institucional para implementar programas de educación dual, que integren a sus actores en el diseño, ejecución y monitoreo de los resultados, así como la falta de mecanismos para articular las necesidades del mercado con el currículum académico. El intercambio de conocimientos es fundamental para su éxito en la región. Entre los países, las posibles acciones incluyen la creación de espacios de intercambio y de difusión regional, que permiten a los países aprender de la experiencia de los otros respecto a mejores prácticas y desafíos compartidos, así como involucrar a entidades fuera de la región con experiencia en estos temas, como los organismos bilaterales europeos que ya han colaborado con países como Chile y México en el desarrollo y establecimiento de nuevos programas de aprendices. Es necesario desarrollar campañas de sensibilización sobre la educación dual y sus beneficios para la industria, así como la generación y socialización de incentivos atractivos para garantizar la participación de estos actores a largo plazo. Un elemento clave para asegurar la calidad de los contenidos y relevancia de los programas es la implementación de pruebas y encuestas de satisfacción que abarquen la evaluación de los aprendices por parte de las empresas receptoras, así como la calidad y pertinencia de los contenidos teóricos. La participación del gobierno, jóvenes y empresarios es indispensable para el diseño y ejecución de la política pública para enfrentar de manera coordinada los efectos socioeconómicos del post-COVID y reducir los altos niveles de desempleo juvenil en todos los países de la región. La nueva realidad del negocio de la educación se encamina a carreras universitarias más cortas, que se enfoquen en áreas técnicas en los nuevos requerimientos del sector productivo.
Es necesario que a nivel jurídico se modernicen los códigos de trabajo en la región para incorporar el rol de los pasantes o practicantes en una empresa, para que sea más flexible, establecer protocolos internos y se les brinde esta oportunidad laboral para que adquieran habilidades técnicas y competitivas. Esto ha sido un breve resumen de nuestro informe. Los invitamos a descargar el mismo a partir de este momento en la dirección electrónica www.alianzaparacentroamerica.org. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Marisa. Nuevamente los invitamos a todos a descargar nuestro informe, Los avances de la educación dual y profesional en la región, al cual podrán llegar a través de nuestras distintas redes sociales. Para continuar con nuestro programa, tendremos el panel La educación dual y profesional en Centroamérica. Para conducir esta sesión, nos acompaña como moderador David Segura, director de Unidos por la Educación Costa Rica, programa de la organización Acceder. En el panel contaremos con las intervenciones del licenciado Jorge Araya Chávez, subdirector ejecutivo de la Unión Costarricense de Cámaras Empresariales Privadas. El licenciado Chávez se ha desempeñado como presidente del Comité de Vigilancia y del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social. Es consultor externo de la Organización Internacional del Trabajo, delegado del sector empleador en la Conferencia Internacional de Trabajo en Ginebra, Suiza. Es miembro de la Junta Directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social por el sector empresarial. Como representante de El Salvador, contamos con la presencia del ingeniero Rodrigo Eduardo Artiga, coordinador empresarial de formación dual en ICA-FEPADE. Desde Guatemala nos acompaña Diana Canela, licenciada en Administración de Empresas de la Universidad Francisco Marroquín y maestría en Administración de Empresas de la Universidad Pontificia Católica de Chile. Es fiduciaria y miembro del Consejo Directivo de la Universidad Francisco Marroquín y presidenta de Empresarios por la Educación. Como panelista representante de Honduras, contamos con la ingeniera Carla Pantoja, quien ha sido conferencista de TEDx en San Pedro Sula y Folk Nights, mentora, capacitadora y miembro de la Junta Directiva de Voces Vitales Honduras y mentora para The Founder Institute. Conferencista en temas relacionados con el empoderamiento femenino, la industria 4.0 y el liderazgo. El licenciado José Javier Rivera, de Panamá, representa al sector empresarial en la Fundación del Trabajo. Es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, miembro del Consejo Asesor de la revista del Centro Interamericano de Administradores Tributarios, CIAT, presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá en el periodo 2002-2003, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONEP. Le damos la bienvenida a todos nuestros panelistas. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias a todos los que nos están acompañando. Saludos cordiales. Gracias por abonar a una importante iniciativa de la Alianza para Centroamérica, como es la motivación y el conocimiento de qué es lo que está pasando en nuestros sistemas educativos. Este panel contará con los exponentes que ya nuestra compañera Susana nos ha explicado. Vamos a tener una pregunta general en la cual cada uno va a tener cerca de 1 minuto y medio para contestarla y una pregunta designada a cada uno de ustedes. Vamos a dar inicio con la pregunta general, iniciando con don Jorge Araya, siguiendo con don Rodrigo Artiga, seguido en tercer lugar Diana de Canela de Guatemala, cuarto lugar Carla Pantoja de Honduras y quinto lugar don José Javier Rivera. La pregunta es la siguiente. Conociendo cómo la pandemia ha aumentado el desempleo en nuestros países, principalmente en las cifras de desempleo juvenil, ¿cómo la educación dual podría ayudar a aumentar la empleabilidad de los jóvenes en sus países? Don Rodrigo. Perdón, don Jorge Araya. Buenos días, David, y buenos días a todos. ¿Me escuchan bien? Sí. Ok, gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias por la invitación. A la Unión de Cámaras es un honor poder acompañarles y comentarles un poco sobre nuestra experiencia en temas de educación dual. Y un saludo a don Rodrigo, a Diana, a Carla, a José Javier, con quienes comparto este panel. En el caso costarricense, que no difiere, me imagino, de sus países,
el desempleo juvenil es el más alto, y ahora que nos hemos incorporado a la OCDE, ha quedado en evidencia que somos el país con el desempleo juvenil más alto de los países OCDE, lo cual por supuesto que nos pone con una obligación hacia la población juvenil. La pandemia trajo efectos negativos sobre el empleo en todos los sectores, pero particularmente en aquellas poblaciones vulnerables, ¿verdad? Mujeres, jóvenes, personas sin instrucción o que estaban en sectores informales han sido justamente los más golpeados por los efectos de la pandemia. Yo creo que gracias a un poco a la presentación que nos hizo Marisa sobre el estado de la cuestión de la educación dual en la región, es bastante evidente los resultados positivos que podría traer esta modalidad a el efecto que tendría en el empleo de los jóvenes. En Costa Rica nosotros hemos hecho algunas preguntas a empresarios en alguna encuesta que nosotros tenemos, que aplicamos trimestralmente, que se denomina Pulso Empresarial, y el 60% de los empresarios costarricenses lo primero que ve cuando va a contratar a alguien en un currículum es si esa persona tiene o no tiene experiencia. No le importa tanto si está graduado de tal universidad o si tiene tal licenciatura o tal maestría, salvo que esté buscando evidentemente una persona con mucha especialidad, o un segundo idioma, o el género, o la edad. Lo que más valora es la experiencia. Y evidentemente la educación dual viene a aportar ese valor de experiencia a las personas que se incluyan dentro de la modalidad. La educación dual es un ganar, ganar, ganar. ¿Por qué? Porque ganan los estudiantes, ganan las empresas, gana el país. Los estudiantes ganan porque mejora su perspectiva laboral, se certifica el aprendizaje, tienen un ingreso durante su etapa de aprendizaje. Las empresas ganan porque se aseguran un talento humano especializado y de calidad. Ganan porque se reduce una curva de aprendizaje oportuna cuando contratan personas. Y el país gana porque se reduce la deserción, mejora la cohesión social, mejora la competitividad, y estas cosas evidentemente tienen un impacto positivo sobre la sociedad. Excelente. Muchísimas gracias, don Jorge Araya. Seguidamente, don Rodrigo Artiga de El Salvador. Don Rodrigo, cuenta usted con 1 minuto y medio. Okay. Muy buenos días a todos. En primer momento, gracias por permitirme compartir con ustedes. Yo voy a compartir un poquito sobre la experiencia de El Salvador, ¿verdad? Así como decía Jorge, pues realmente pues, los empresarios, cuando buscan jóvenes, personas, algunas veces hasta me da hasta risa ver que en el sentido de que pues lo quieren de 20 años y con 5 años de experiencia. Entonces la experiencia es como algo siempre bien que ya lo quieren hechito. Algunas veces no les gusta formar a alguien, enseñarles. Entonces la formación dual ayuda muchísimo. Nosotros aquí en ITCAFEPADE tenemos una experiencia, pues pasó, tenemos una carrera que se llama técnico en mecánica con especialización en control numérico computarizado. Ellos aprenden pues a través de las computadoras y todo a programar pues máquinas, y es bonito ver cómo un muchacho Elías que tenemos actualmente como estudiante, ¿verdad? Él pues nuestros estudiantes son pues de escasos recursos, no son personas que tienen pues la facilidad para eso, y es bonito ver cómo Elías pues lo apoyaron en la empresa. Lo apoyan, hay un compromiso bien grande en enseñarle también a él, ¿verdad? Cómo es la tecnología, qué software ocupan, cómo se desarrolla, cómo él también tiene que manejarse sus competencias blandas en el sentido de tener un jefe, tener pues, contacto con sus superiores, ¿verdad? También tener la capacidad de resolución de problemas. Pero a mí lo que más me gusta de Elías es la parte de que puedes comprar una máquina nueva, una fresadora, y él pues la utiliza. Él es el único que ha ido desarrollando. Igualmente compraron un software de Fusion 60 y el muchacho pues interactuó, aprendió, investigó. ¿Verdad? Y me llena mucho de satisfacción porque el muchacho al principio cuando él vino y dijo voy a estudiar información dual, y en esta carrera pues los muchachos vienen así, un poquito bajos, no le dan la mano a uno bien, son tímidos, pero ahora al verlo
al verlo y que él pues hace presentaciones, hace sus trabajos, porque él ya va a terminar su carrera, pues una gran satisfacción en ese sentido. Y me dice el señor, o sea, hey, yo lo quiero retener al joven. Haga una buena propuesta económica. Usted sabe que algunas veces aquí en El Salvador sucede que los muchachos se forman en este programa y a veces que por 50, 100 dólares la gente pues se va a otros trabajos. Entonces, reténganlo, muy bueno, ¿verdad? Ya lo formó. Entonces, creo que es una buena herramienta porque le permite potencializar, ¿verdad? Todo eso. Y también en la parte que nos gusta a nosotros y también lo implementado mucho es la parte que ellos desarrollan proyectos, se involucran realmente. Y ahí sentimos que el empresario pues, toma mucho aprecio al joven y en ocasiones, después de apoyar la formación dual, hasta lo siguen apoyando en otras formaciones. Excelente. Entonces, para mí, pues es clave esta parte y genera mucha empleabilidad porque independientemente se quede en la empresa o no, pues él va a encontrar trabajo en otro lugar. Excelente, muchas gracias, don Rodrigo. Seguidamente, y ofrezco una disculpa, viene doña Diana Canella, que ahora me comí una de las L. Ofrezco disculpas, doña Diana, por este incidente. Doña Diana, cuenta usted con 1 minuto 30. Muchas gracias, David. No tienes por qué disculparte. En muchos países se dice canela, o sea que ya estoy acostumbrada. Pues mucho gusto y muchas gracias por invitarme a formar parte de este panel. Yo voy a hablarles desde mi punto de vista como empresaria. Siempre he sido una persona que quiere ver un país mejor, quiero ver un país que se desarrolla y es por eso que me involucro pues, en diferentes formatos. Podríamos decir, estoy en una empresa que está bastante diversificada y para nosotros realmente era un gusto tener a estudiantes que llegaban a hacer sus pasantías. Poníamos mucho empeño en poder verdaderamente que esas 200 horas que llegaban estudiantes a realizar su pasantía fuera de calidad. Y teníamos chicos pues en el área de talleres automotrices, talleres en nuestro taller de motos, nosotros también vendemos tecnología, entonces recibíamos chicos para que estuvieran en nuestros talleres de computación e impresoras, recursos humanos, también tenemos una área de diseño gráfico, o sea, realmente nos preparábamos para recibir hasta, llegamos a tener hasta un 8% de chicos haciendo pasantías sobre nuestra cantidad de colaboradores que tenemos. Y tristemente con la pandemia, el año pasado ya no hubo este tipo de capacitación que los chicos que se iban a graduar tenían acceso. Tampoco se va a llevar a cabo este año. ¿Qué pienso de la educación dual? Definitivamente le veo unas bondades enormes a la educación dual. Aquí en Guatemala tenemos un ejemplo muy bonito que es Día de las Niñas. Esto es una institución que recibe fondos internacionales y que lo dirigen madres cristianas. Llevan a los chicos a vivir durante todo su plan básico a sus albergues, por decirlo así, y les enseñan tanto todo lo que es la formación académica como formación en una experiencia laboral. Digamos, el Día de los Niños tiene mecánica automotriz, tiene soldadura, tiene carpintería y tiene sastrería. Y el de las niñas tiene cocina, tiene computación, sastrería, bueno, también costura para las niñas. O sea que creo que son experiencias que Guatemala, digamos, ya las está viviendo, pero a muy poco nivel. Imagínense que de estas 2 vías de los niños, pues únicamente se gradúan tienen 2,000 chicos en total. O sea que se graduarán 400, digamos, ya digamos con habilidades para el trabajo. Sobre la educación dual, creo que sería muy importante, como lo mencionaron, que se dé a conocer. Creo que no se sabe mucho sobre lo que sería la educación dual y sería muy interesante que más centros escolares se puedan ir sumando
a este tipo de iniciativas. El Colegio Alemán en Guatemala lo hace muy bien, pero también volvemos a que solo tiene 40 estudiantes en este programa. Nosotros ahorita estamos experimentando con una chica que va, estudia y al mismo tiempo trabaja. Está 3 meses trabajando, pero asiste, o sea, tiene clases regulares todos los días en la noche. Pues es un programa que, otra vez, con la experiencia del gobierno de Alemania, y que creo que sería genial si se pudiera volver mucho más, o sea, que muchos colegios tomaran esa iniciativa, pero no es fácil. Y tal vez me gustaría terminar diciendo que las empresas tienen que estar preparadas para llevar a cabo esto, si no, pues es un modelo que no tendría mucho eco. Excelente. Muchas gracias, doña Diana. Seguidamente, la señora Carla Pantoja, de Honduras, le reitero la pregunta: ¿cómo la educación dual podría ayudar a aumentar la empleabilidad de los jóvenes en sus países? Doña Carla, cuenta usted con 1 minuto 30. Muchas gracias, David. Un gusto y muy buenos días a todos nuevamente. En realidad, de que para no ser redundante y para agregar algunas ideas adicionales a las que ya han planteado mis compañeros previamente, sin duda alguna en nuestros países y a nivel mundial nos tiene entretenidos o nos tiene ocupados la pandemia. Y eso es una realidad, la crisis sanitaria que estamos viviendo y lo que esto conlleva en términos de absorber todos los recursos, las energías y también la atención de todo el mundo. Sin embargo, más allá de la crisis sanitaria está la crisis educativa. Y en ese sentido felicito a la Fundación Naumann por hacer este esfuerzo y por no dejar de señalar con el dedo este renglón tan importante, sobre todo para nuestros países que están en desarrollo y que obviamente pues esto ha motivado a que se incremente aún más esta brecha educativa, que tiene como consecuencia un incremento aún mayor en la brecha social y que desde todo punto de vista no lo debemos permitir. Debemos de desarrollar tanto planes de contención o de contingencia para poder disminuir esta brecha y para ayudar a que nuestros niños y los jóvenes no se queden sin educación y sin formación, pero sobre todo también abrir oportunidades para poder preparar a nuestros jóvenes a enfrentar no únicamente los efectos que está teniendo la pandemia en temas de inserción laboral, sino también la cuarta revolución industrial que se ha visto aún más acelerada por efectos de esta crisis sanitaria. Así que todo aquello que se decía que iba a pasar en 5 años por los adelantos, la automatización, la inteligencia artificial, realmente pasó en 5 meses. Pasó en 5 meses y sin capacidad de respuesta ni sin ninguna preparación previa. Así que de nuestra parte, pues estamos totalmente convencidos que este modelo de educación ayuda a los jóvenes a desarrollar las habilidades que necesitan estos trabajos, que ya nos decían que eran los trabajos del futuro, pero que llegaron con una completa inmediatez. Y las empresas, así como le hemos comentado, buscan cada vez más los candidatos con habilidades blandas como liderazgo o el dominio de un segundo idioma. Así que, sin duda alguna, debemos impulsar una política industrial que privilegie en la formación de capital humano cada vez más preparado para esta cuarta revolución industrial, para la era de la digitalización, donde tenemos ya ahora una mayor democratización del conocimiento y una infinidad de recursos que pueden ayudar a que este contenido teórico se complemente con la experiencia práctica en las diferentes empresas, en las industrias. Y un componente importante que no debemos dejar pasar de lado es el tema del emprendedurismo, porque también las capacidades de los países se ven limitadas ante el volumen de la población joven que tenemos, sobre todo en países como los centroamericanos. Así que sin duda alguna no bastará con la apertura de puestos de trabajo del gobierno o de la empresa privada, sino que necesitamos desarrollar emprendedores que sean esta fuerza de talento
que no únicamente permita responder a las necesidades de la industria local, sino que de la industria global. También debemos de ver como una oportunidad el que desde nuestros países podamos servir con mano de obra calificada, tecnificada y digital a el resto del mundo. Así que Gracias. desde todo punto de vista, pues estamos ante retos y desafíos grandes, pero también grandes oportunidades. Y pienso que la educación dual es una herramienta fundamental para poder generar este desarrollo y esta competitividad que necesitamos. Gracias. Muchísimas gracias, doña Carla. Seguidamente, con la pregunta general, el señor José Javier Rivera de Panamá cuenta con 1 minuto 30. José Javier. Buen día a todos y gracias, David, por la oportunidad, y a la Fundación Naumann, que ha preparado este foro en un momento extraordinario. Y precisamente en el caso de Panamá, desde el mes pasado, se ha integrado una gran alianza entre el sector público, el sector privado, las universidades, también una serie de fundaciones importantes, entre esas la Fundación del Trabajo, que se dedica al diálogo social, para revisar toda la legislación que entraña la formación dual, que es una legislación de 1997, pero que ha estado como en suspenso. Realmente no ha tenido el desarrollo que el país requiere. Pero afortunadamente con esta mesa se ha establecido, apenas la semana pasada, la Cámara de Comercio preparó un congreso con participación de delegados de Alemania, de la Cámara de Comercio alemana, y en fin de cuentas hay una conciencia general para reestructurar esta forma de educación, porque se reconoce que es una vía de ascenso social, de ascenso personal, y también para incorporar al Ministerio de Educación, porque esta formación debe ser una hoja de ruta para jóvenes y para personas adultas que no han tenido oportunidad. En Panamá el desempleo juvenil es material, es importante, y también hay muchas personas que han perdido sus empleos por razón de la pandemia. Por otro lado, también sabemos que hay empresas que todavía están en una situación de una reducción de horarios o de actividades, y todo eso incide. Pero afortunadamente con iniciativas como esta podemos tener una percepción general de lo que está ocurriendo en Centroamérica, que es muy parecido, y también una hoja de ruta para enrumbarnos en una legislación que integre tanto al Ministerio de Educación, al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Desarrollo Humano, a las empresas, a las fundaciones, para ofrecer esta forma adecuada y aumentar la empleabilidad en el país, que eso es lo más importante. Yo lo único que quisiera acotar es que debemos integrar el elemento de la tecnología informática, de suerte que esos jóvenes que ahora mismo están recibiendo sus clases de manera virtual puedan relacionarse también con el mundo del trabajo poco a poco, con las empresas, que las empresas tengan la posibilidad de participar como coadyuvantes en la educación, y que también con la tecnología ellos puedan prepararse para el mercado del trabajo, pero desde otra perspectiva. No necesariamente tendrá que ser en la sede de las empresas, sino que a través de la tecnología conozcan las herramientas que les permiten integrarse al mercado laboral, como ha dicho la señora Carla, ser emprendedores, y que tengan ese entusiasmo por participar activamente en el mercado laboral, porque el mundo del trabajo no solamente ofrece las destrezas, sino aquellos elementos, las destrezas blandas
que todos necesitamos. Excelente. Entonces, es un reto importante integrar la tecnología como un coadyuvante para lograr que en este medio informático también se pueda acercar el mercado laboral a los estudiantes. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Agradezco mucho a todos los panelistas. Al propio les puse 1 minuto y medio porque yo sabía que iban a orar un poquito más, ¿verdad? Es normal, es un tema muy apasionado, pero algo nos presiona. Tenemos hasta las 9:55 para darle la bienvenida a Christian Henk, el especialista alemán. Entramos en el mismo orden para no perder ninguno, si gustan, con las preguntas individuales. Iniciamos con don Jorge Araya. Don Jorge, le hice un poquitito de trampa porque van como 2 preguntas en una, pero vamos a ver, ¿cuál es la posición de UCAEP con respecto a la lentitud del Ministerio de Educación Pública como ente rector en la implementación de la metodología? Y la segunda, que va disfrazada en la primera, ¿está preparado el sector privado para recibir dichos estudiantes teniendo en cuenta que durante la pandemia los pasantes de educación técnica les ha costado muchísimo poder ingresar a hacer sus prácticas en las empresas? Gracias, don Jorge. Gracias, David. Mira, esa es la pregunta del millón. Nosotros hemos sondeado y el 80% de las empresas están interesadas en recibir estudiantes bajo la modalidad dual. Estamos claros que la modalidad dual no es para para todo tipo de formación ni para todas las personas. Entonces, teniendo eso claro, es que podemos enmarcar mucho mejor los esfuerzos. Además, la educación dual es algo que es demand driven, es decir, es impulsada por la demanda. Las empresas deben tomar la batuta en la formación y decirle a las instituciones públicas y privadas, esto es lo que yo necesito, ¿verdad? Estamos en un ejercicio de gremialización de las necesidades. Esto quiere decir que estamos poniendo de acuerdo a sectores para hacer troncos comunes de formación y que esta forma sea más fácil con los recursos de las instituciones públicas atender las necesidades del sector productivo y no necesariamente a que a cada una de las empresas se les haga un traje a la medida, porque además a los muchachos eventualmente esto les impide tener trabajos y cambian de empresa. Respondiendo un poco a tu pregunta, el proceso ha sido bastante lento en Costa Rica. Hemos estado discutiendo la ley de formación dual desde el 2012. En 2016, dichosamente, contamos con el Marco Nacional de Cualificaciones de la Educación y Formación Técnica Profesional, que permite la creación de estándares de cualificación por medio de los cuales después se hacen los programas de educación. En el 2019 aprobamos la ley de educación dual y sí, ha sido un proceso bastante lento. Sin embargo, ya las empresas están listas y lo único que necesitamos en este momento es la puesta en marcha de una póliza que está en manos del Instituto Nacional de Seguros de Costa Rica, que es la única que por medio de la ley va a comercializar esta póliza para los estudiantes. Es una póliza especial. Teniendo esto en cuenta, en UCAEP, en conjunto con GAN Costa Rica, que es la Global Apprenticeship Network, el capítulo nacional, creamos un centro especializado para la atención de la educación dual, que estamos por lanzar justo en este mes de septiembre. Este centro empresarial va a ayudar a las empresas a conocer un poco más de la metodología, que ya hemos venido haciendo charlas y demás, pero también a darles herramientas para canalizar mejor las necesidades de formación. Y aquí, gracias a la cooperación de los Estados Unidos, pudimos echar a andar esta página web que estamos a punto de lanzar y que tiene instrumentos importantes para recoger información, que es lo que al final se requiere. Que las empresas nos digan qué es lo que necesitan y poder por medio de eso canalizar esos esfuerzos o esas necesidades hacia el sector educativo. Eso es, digamos, como los próximos pasos que tenemos. Así que, si bien el proceso ha sido lento, esto nos ha ayudado un poco para acomodarnos, dar a conocer la modalidad y crear herramientas para ayudar al sector productivo a sacarle el mayor provecho a la educación y a la formación dual. Jorge, ¿cree usted que el 2022 sea el año ya para echar a andar la educación dual en Costa Rica formalmente? Tiene que, para el sector productivo, este ha sido uno de los puntos, una de las puntas de lanza. Nosotros como UCAEP fuimos los primeros en poner sobre la mesa un proyecto de ley de educación dual. Así que para nosotros es lastimoso que el ministerio y que las entidades hayan sido tan lentas en la implementación de la ley, pero ya para el 2022, definitivamente contando ya con la póliza, las empresas están listas para recibir a los estudiantes.
Excelente noticias, Jorge. Gracias por todo el aporte que ha hecho UCAEP en este caso. Seguidamente, vamos con don Rodrigo Artiga de El Salvador. Don Rodrigo, teniendo en cuenta en el contexto que El Salvador no cuenta con una iniciativa formal de educación dual, ¿a qué se debe que su país no le haya apostado a esta metodología? ¿Y cree usted que pronto lo hagan? ¿Por qué, don Rodrigo? Gracias. Cuando leí la pregunta, realmente escuché. Me llamó mucho la atención porque realmente pues nosotros tenemos aquí en El Salvador el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional, ¿verdad? INSAFOR. Y ellos desde 1996, ¿verdad? Tienen la ley de formación profesional, ¿verdad? Y ocupan la metodología de formación dual, ¿verdad? Perdón, don Rodrigo, que le interrumpa. Entonces, para estar claros, ustedes sí tienen la metodología que el chico, al mismo tiempo que estudia en la semana, designa la mitad de los días de la semana a ir a hacer esto. Sí, correcto, pero le voy a explicar cómo la manejamos aquí en El Salvador. O sea, INSAFOR la maneja, ¿verdad? Como le decía, acabar, como usted dice, que el chico va, digamos, 3 días, ¿verdad? A la empresa, viene 2 días al centro educativo y la formación. Hay un contrato también, ¿verdad? De aprendiz, donde el muchacho pues recibe también la parte económica y también está dentro de la planilla del seguro social, ¿verdad? Entonces tiene esa parte. La única, ¿verdad? Que el INSAFOR maneja, aproximadamente 29 carreras, pero son carreras ocupacionales, ¿verdad? Ocupacionales, mesero, bartender, mecánico, soldador, y todo ese tipo, ¿verdad? La parte que mencionaban de mecánica automotriz. Eso es, ellos lo manejan así, ¿verdad? Pero no tiene una validación, digamos, por el Ministerio de Educación. Esa es la diferencia, ¿verdad? Que no la tiene. En la educación técnica a nivel superior, ¿verdad? De universidades, nosotros como EdCafePAD sí tenemos, ¿verdad? El modelo dual, pero, correcto, no tenemos una ley que nos, ¿verdad? Que formal en esa parte. Entonces, nosotros lo hacemos a través de convenios con las empresas, donde ellos se comprometen a pagar los estudios a los muchachos en esa parte, ¿verdad? Nosotros pues les damos también un seguro contra accidentes de una empresa privada y así lo manejamos, ¿verdad? En la parte de quizás por qué en la parte, ¿verdad? De formación dual a nivel superior, aquí en El Salvador pues no la hemos formalizado, es también en la parte de que nosotros pues como una entidad política pues no podemos llevar esa parte, ¿verdad? También a la legislación para que se establezca. Entonces, lo hemos ido trabajando de esa manera, más sin embargo, pues es un bonito reto. ¿Cree usted, don Rodrigo, perdón, que con el sistema o el contexto actual que vive en El Salvador, con su presidente muy famoso para muchos, ¿verdad? Y todo lo que ha pasado, se cuente con un ambiente idóneo para hacer esta propuesta, lanzarla y que se apruebe, porque se supone que tienen mayoría ya también en el Parlamento. Sí, nosotros esperamos, pues esperaríamos eso. Incluso, pues hace poco, pues el convenio, pues, la cooperación coreana, pues nos va a donar aproximadamente 5.8 millones, ¿verdad? Para hacer unos edificios nuevos y formar nuevas carreras en la parte de manufactura inteligente y informática inteligente. Esperamos dentro de eso, dentro del plan Cuscatlán, ¿verdad? Que es un eje central, ¿verdad? También de educación para el gobierno, poder establecer también sobre esa base una formalización también. Excelente, muchísimas gracias. Gracias, Rodrigo. Seguimos con nuestra compañera Diana Canella de Guatemala. Diana, yo creo que el caso de ustedes es muy similar al caso de El Salvador. Tienen experiencias muy, muy positivas en este caso, pero no hay una ley todavía. Conocemos, según el informe, que hay una ley ya dentro del Parlamento en análisis. ¿La conoce usted, Diana? ¿Sabe cuáles son los pros y los contras? ¿Cuáles son los principales oponentes, tal vez, de esta ley? ¿O realmente, como muchas leyes, entran y duermen, como decimos nosotros, el sueño de los justos y no hay nadie que las impulse? Diana. Sí, gracias, David. De hecho, hay una iniciativa de ley que es la 5871 para la educación dual,
que realmente ingresó al Congreso a principios de este año. Tuve oportunidad de leerla y obviamente es muy general y pues habla de cuál sería, quiénes serían, digamos, los actores en esta ley de educación. Y habla de convenios, habla de becas, habla de la capacidad instalada necesaria en empresas, habla de las responsabilidades de la institución educativa, del docente facilitador, de la empresa formadora y del estudiante. Ponerlo en papel suena fácil, pero creo que poner la educación dual realmente en práctica conlleva pues bastantes retos. Las empresas tendrían que estar preparadas para verdaderamente ofrecer la experiencia que requiere el joven estudiante al llegar a la empresa. Y tendríamos que ver también qué empresas, cuántas empresas en Guatemala y dónde están situadas las empresas que podrían pasar a ser parte de esta educación dual. Otro de los retos que yo veo aquí muy fuertes es el Código del Trabajo. El Código de Trabajo tendría que normar la posibilidad y la flexibilidad de estos jóvenes que serían, pues, estarían realizando, digamos, pasantías dentro de las empresas, pues, para que puedan tener un sueldo remunerado, pero que no tenga las obligaciones tradicionales que tenemos de colocarlos, pues, en el ICS, prestaciones laborales y demás. Entonces tendría que haber algo normado en el Código de Trabajo que sea también un incentivo para las empresas a traer a estos jóvenes a capacitarse. Luego estábamos, bueno, mira, en Guatemala 15% de las empresas, según me contaba hoy aquí nuestro anfitrión del día de hoy, porque estamos en INTECAP, como ustedes saben, me contaba Denis que el 15% de las empresas de Guatemala hacen el 80% de los ingresos de INTECAP. Ustedes saben que por cada colaborador que tenemos en las empresas se paga un porcentaje de su sueldo hacia el INTECAP para contar con estas capacitaciones que hace INTECAP. Otro de los grandes desafíos que tenemos es la deserción que tenemos. Los chicos terminan primaria y no entra ni siquiera el 50% de los chicos que terminaron primaria al sistema de ciclo diversificado. Creo que la educación dual podría formar aquí un incentivo. Si un chico puede seguir sus estudios, pero al mismo tiempo puede tener un ingreso, esto sería muy, muy motivante para que puedan, digamos, continuar con sus estudios. Yo veo que la educación dual tiene enormes bondades y ojalá seamos capaces en los diferentes países de Centroamérica, luego que creo que todos tenemos características muy comunes de esta deserción en ciclo diversificado, porque los chicos lo que quieren es tener un ingreso, ayudar con algún ingreso a sus familias. Entonces, el poder tener estos incentivos para que continúen estudiando serían muy buenos. Y creo que también tendría que haber un incentivo hacia las empresas a formar, digamos, parte de esta red para que sean parte de esta educación dual. Excelente, muchísimas gracias, Diana. Siguiendo con el orden que hicimos la primera ronda, le tocaría el campo en este momento a Honduras por medio de la señora Carla Pantoja. Doña Carla, creo que bien lo acaba de decir Diana, la similitud es muy grande, ¿verdad? En el caso de Honduras, ¿cuáles serían las principales dificultades para implementar un tipo de iniciativa formal, un tipo de ley, un tipo de decreto que pueda ayudar a estos chicos, inclusive, muy bien lo apunta ahorita en este momento Diana, a que sea un incentivo más para evitar la exclusión del sistema educativo formal? Sí, muchas gracias, David. Sí, realmente que tenemos que ver cada uno de estos desafíos y estas impases que vivimos en cada uno de nuestros países como oportunidades. Ahora, ¿qué retos tiene Honduras? Y con toda seguridad los tenemos todos y compartimos todos en común, como hemos comentado.
que en la actualidad o hasta la fecha tenemos sistemas normativos del sector educativo que son totalmente rígidos, que están desarticulados entre sí y que son muy poco dinámicos. Entonces, lo primero sería el poder generar una flexibilidad de los entes reguladores para que haya una articulación de todos los actores del sistema de educación en conjunto con la industria y el sector productivo. En segundo lugar, también otro de nuestros desafíos es la falta de un plan inclusivo para impulsar la formación de los jóvenes más vulnerables, poniendo a su alcance conectividad y tecnología educativa junto a un plan de formación innovador. Entonces, no podemos hablar de que, que necesitamos hacer una alfabetización digital, ¿verdad? Porque hacia eso es lo que está demandando el mercado laboral, sin que nuestros jóvenes en los sectores más vulnerables o en el sector rural no tengan conectividad ni tengan acceso a equipos tecnológicos para poder educar y formarse en conjunto con las prácticas en el sector industrial. En tercer punto, lo que estamos haciendo hoy, y así como se nombra esta hermosa fundación, desarrollar una sólida alianza entre centros de formación, el gobierno y la empresa privada, que fomente esa responsabilidad compartida para crear estos espacios de capacitación pertinentes en escenarios reales donde se puedan desarrollar tanto las habilidades duras o las hard skills y también las habilidades blandas como lo hemos estado comentando. Y aquí pienso que va más allá de regulaciones, de normas, de incentivos que son fundamentales y es una base, pero deben estar complementadas con un plan de acción específico, ¿verdad? Porque tenemos muchas leyes en nuestros países, al menos en Honduras nos sobran leyes, pero están guardadas, como dijiste, David, en el sueño de los justos, ¿verdad? Así que se necesita estructurar estos planes de acción y estos programas de implementación junto con los incentivos que se han mencionado para que se logren desarrollar. Y en cuarto lugar, pero no menos importante, quizás es el corazón de todo, una capacitación permanente de los docentes para que desarrollen esas habilidades de enseñanza y aprendizaje activo que fomenten la capacidad de aprender a aprender en los estudiantes. Todo pasa por los docentes, todo pasa por los instructores, pasa por las personas que están en esta gran labor de enseñar y de aprender a nuestra juventud, porque lo que miren hoy en aulas de clase o lo que practiquen hoy en las empresas dentro de año y medio va a estar desactualizado. Y finalmente mencionarles una frase de Alvin Toffler, un futurólogo, filósofo y escritor norteamericano, que habla de que los analfabetos del siglo XXI no serán aquellos que no sepan leer ni escribir, sino los que no tengan la capacidad de aprender, desaprender y reaprender. Y eso pasa por nosotros mismos y nuestras instituciones y entidades educativas y formativas. Muchas gracias. Muchas gracias, Carla, muy bien explicado. Le pido nada más el favor de si nos puede copiar esa frase en el chat, porque creo que nos va a servir para el futuro. Estamos sobre tiempo. Vamos con la última pregunta en este momento con el señor José Javier Rivera. Don José Javier, de la región Central América, ustedes fueron los primeros que en 1997 implementaron formalmente la educación dual. Ya usted nos antepuso un poquitito en su respuesta anterior. Quisiéramos saber ¿qué es lo que se discute en esta posible reforma que hoy en día ustedes están manejando? ¿Qué es lo que quieren mejorar? Sí, gracias, David. Ja, gerne, David. Auf den Punkt zu kommen. A incorporar al Ministerio de Educación de manera proactiva para que los estudiantes desde su fase temprana encuentren en la formación dual una hoja de ruta para sus vidas. Eine Roadmap finden für ihr. Tomen conciencia de que esta formación le va a proveer un ascenso social. Desde el punto de vista de los educadores, acercar la oferta educativa a las necesidades del mercado para que esa educación sea pertinente. Desde el punto de vista de los educandos, para que tengan esa posibilidad de aprender haciendo, porque
hay un énfasis en general en un país como este, dedicado al servicio, hacia otras disciplinas. Y se necesita que esos estudiantes tengan una posibilidad muy amplia para desenvolverse como personas, que tengan competencias, tanto las habilidades duras como las blandas. Entonces, todo eso es lo que se busca. Desde el punto de vista empresarial, es lograr una alianza con el sector público, particularmente con el sector de la educación, para que esas necesidades que tienen los empresarios sean conocidas, interpretadas, explicadas con suficiente serenidad para que esos jóvenes puedan sentirse protagonistas en un ambiente laboral y particularmente la apuesta para que sean emprendedores. Excelente. Desde el punto de vista de la academia, que también se ajuste todo el sistema educativo para que esos estudiantes tengan un reconocimiento del Ministerio de Educación, tengan una identificación de sus títulos y puedan también pasar a los institutos técnicos especializados e incluso a la fase universitaria. Eso en buena medida es lo que se busca. Perfecto, don José Javier, muchísimas gracias, amigos y compañeros, gracias a todos los que han participado en este panel. Me atrevo a hacer mías palabras y voy tal vez a embarcar un poquitito a don Jorge Araya, pero de parte de Acceder y de UCAEP ya pasamos por esto, estamos a su orden en lo que nosotros podamos ayudarle en esta materia de legislación, cuenten con nosotros, esto es Alianza para Centroamérica, esto es lo que busca esta alianza. Agradezco mucho a la Fundación por darme este espacio hoy de moderar y de llevar esta información tan valiosa para cada uno de nuestros países, pero principalmente para el desarrollo de la región y nuestros jóvenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por sus preguntas. Ahora, para culminar este gran foro regional de educación dual, tenemos la conferencia La Educación Dual para Pymes, caso Alemania. Nos acompaña el doctor Christian Henke, director general del área de Política y Derechos Educativos de la Cámara de Oficios de Düsseldorf, Alemania. Él es especialista en política educativa, educación vocacional y principios educativos. La ponencia del doctor Henke será en alemán, por lo que tenemos disponible interpretación simultánea. Para esto deberán seleccionar el canal español buscando la opción de interpretación en la parte inferior de su pantalla. El doctor Henke nos acompaña desde Alemania, donde ya casi es de noche, por lo que en nombre de la Fundación Friedrich Naumann y la Alianza para Centroamérica, agradecemos el que pueda estar con nosotros en este evento. Muchísimas gracias, doctor Henke, y bienvenido. Wir hören Sie noch nicht, Dr. Henke. Elizabeth comenta que todavía no lo escuchamos, que aún tiene el micrófono aprendido. Sí, muy bien. Muy buenos días o buenas tardes o desde Alemania muy buenas noches a todos ustedes. Un muy cordial hola hasta el otro lado del Atlántico. Es impresionante todo lo que se puede llevar a cabo en estos días. Si así lo desean, con mucho gusto iniciaría de inmediato y les daría mi presentación. Me gustaría mucho que me autorizaran compartir mi pantalla, por favor. Sí, ya la puede compartir. Muy bien. Muy bien. Como les dije, me pidió la Fundación Naumann, que ya tuve el gusto de conocer personalmente, porque en los tiempos antes de Corona ya nos habían visitado con algunas de oficios y con mucho gusto acepté porque ese intercambio me parece muy valioso para ver de qué manera se lleva a cabo la formación profesional o profesional técnica en otros continentes y me da mucho gusto poder compartir nuestra experiencia alemana porque desde mi propia experiencia me atrevo a decir que es un sistema que funciona muy bien. Me quisiera presentar brevemente, tengo 58 años,
casado con 3 hijos y llevo más de 20 años en la Cámara de Oficios de Düsseldorf y unos 10 años responsable de esa área de política educativa y derechos educativos. Aquí les traje una pequeña imagen de nuestra Cámara para que se den una idea de dónde vengo. Junto con Múnich somos la mayor Cámara de Oficios de Alemania con 60.000 empresas asociadas, con 320.000 empleados que laboran en estas empresas, con 20.000 aprendices, de los cuales sobre todo yo soy el responsable, y las empresas asociadas tienen un volumen de negocios mayor a 30.000 millones de euros al año. Empecemos tal vez con unos hechos duros. En Alemania tenemos 323 carreras técnicas de aprendizaje, de las cuales 130 en el área de los oficios. Unas 425.000 empresas que forman aprendices y forman más o menos 1.3 millones de jóvenes, lo cual significa que más o menos cada año casi 1 millón de jóvenes firman un contrato de aprendizaje e inician un aprendizaje. Tenemos también el problema, hay que mencionarlo, que actualmente tenemos alrededor de 60.000 vacantes para las cuales no hemos encontrado nadie que las quiera, o sea que son puestos de aprendizaje vacantes. La edad promedio está alrededor de 20 años y una cuarta parte borra sus contratos, rescinde de sus contratos de formación, lo cual no significa que realmente se deje el aprendizaje, sino que por lo general lo que hacen es cambiar de empresa porque a veces no se llevan bien o no hay una buena relación personal. Al final del aprendizaje es más o menos un 90% de los jóvenes el que termina exitosamente su aprendizaje, su formación, y tal vez la cifra más importante sea la que sigue. Un 77% de estos jóvenes que concluyen exitosamente su aprendizaje después son empleados de parte de su empresa que los formó. Y yo creo que esa es una de las mayores fortalezas de este sistema de aprendizajes de formación en Alemania, que los jóvenes de esa manera pueden insertarse en el mercado laboral. Si estamos viendo la ocupación global, ahí los aprendices representan como un 5%. Al ver el reparto dentro de la industria alemana, se puede ver que hay una diferencia considerable entre mujeres y hombres en las áreas industria y comercio. Más o menos un 60% está representado por hombres y un 55% por mujeres. En los oficios es un poco diferente. Ahí nuestra cuota de mujeres es aún mucho menor. Y hay más hombres. Es esa línea azul clara que ven ahí abajo. Y el color rojo representa las actividades independientes, sobre todo en el área social. Ahí se ve que las mujeres están más representadas que los hombres. Ahora, ¿quién está formando en Alemania? En realidad, todas las empresas. Sin embargo, más bien son empresas pequeñas. Aquí estamos viendo la cuota de formación en la cuota del porcentaje de aprendices en una empresa, y vemos que cuando estamos hablando de microempresas de 1 a 9 empleados, la cuota es bastante alta, de 4.9%. La mayor cuota de aprendices la encontramos en empresas que cuenten de entre 10 y 49 empleados con un 5.5%, y los demás vacilan alrededor de 4.3 y 4.5%. Así que las pequeñas empresas son un verdadero pilar de la formación dual. Al ver los top 10, los primeros 10 de las carreras técnicas, les traje las cifras del Renania del Norte, Westfalia, pero son representativos para toda Alemania. Vemos una gran diferencia entre hombres y mujeres. Son diferentes carreras técnicas que eligen hombres y mujeres. Aquí vamos con los hombres. Los 4 más importantes son oficios, lo cual nos da mucho gusto. Son los mecatrónicos automovilísticos, los electrónicos y los técnicos
técnicos de instalaciones sanitarias, carreras técnicas comerciales y en informática. Esos son las carreras más populares en hombres. Vamos con las mujeres. En primer lugar, vemos la comerciante para la gestión de oficinas, después técnicas en el área médica, asistentes de médicos o en consultorios odontológicos que trabajan con el dentista, y después siguen las técnicas industriales o comerciantes en el comercio de por menor. Ahí son carreras técnicas comerciales y solamente vemos un solo oficio, que es la estilista o la peluquera. Lo que es interesante es aquí ver los antecedentes escolares de los aprendices. Del lado izquierdo vemos la barra azul oscura. Son jóvenes que no cuentan con ningún título escolar previo. Entre 2009 y 2017, la cuota no se ha alterado mucho. Donde vemos grandes cambios es en el área verde, que es la secundaria de 4 años sería, que es en Alemania la terminación más baja de escolaridad, que se adquiere después de un total de 8 o 9 años de escolaridad. Ven que entre 2009 y 2017 el porcentaje de estos alumnos se ha venido reduciendo. Esto también se debe a que en Alemania este tipo de escuela ya no existe, esa escuela que llevaba ese tipo de diploma, y ahora son otros tipos de escuelas que integran todos los grados escolares que se puedan adquirir. El área verde sería la secundaria media, que sería la escuela real, que se llama en Alemania, que son en total 10 años de escolaridad, y ahí vemos que las cifras se han mantenido constantes en los últimos años. Otro cambio hacia lo positivo en el área azul claro son jóvenes que tienen un acceso a la universidad, que sería como bachillerato, pero en lugar de ir a la universidad, optaron por un aprendizaje, una formación. Y ahí se ve que el porcentaje de este tipo de jóvenes, que estaba en un 20%, se incrementó a un 30% en 2017. Ahora, ¿por qué la formación dual se llama dual? Esto viene pues lo dual significa que tenemos dos socios en ese aprendizaje. Por un lado está la empresa y por el otro lado el segundo socio sería la escuela técnica. Además hay un tercer socio que no es tan importante, que son lo que denominan talleres de aprendizaje supraempresarial, ULU, que pueden dar facilidades que no existen en todas las empresas. ¿Cuáles son los requisitos de una formación dual? Primero, un contrato de formación, es decir, que una empresa y un aprendiz concluyen un contrato laboral que regule la remuneración. Tenemos en Alemania ahora un tipo de salario mínimo desde hace 2 años, después los horarios de trabajo, las vacaciones y también qué escuela técnica se va a atender, etcétera. La segunda parte sería la base de esta formación empresarial, sería el reglamento de formación. Estos reglamentos se definen a nivel central desde Berlín entre los actores sociales, entre los empleadores y los sindicatos, y ahí se define cómo se tiene que ver la profesión o la carrera técnica, cuáles son las capacidades técnicas, las habilidades, las destrezas, los conocimientos, de qué manera se le puede fomentar el carácter del joven, cuáles van a ser sus primeras experiencias profesionales y cuáles son las posibles protecciones contra riesgos. Las metas de todo eso es que el joven pueda tener sus primeras experiencias profesionales. El otro socio, como ya dije, sería la escuela técnica. En Alemania las escuelas son responsabilidad de los estados federados. En nuestro caso, Düsseldorf sería Renania del Norte-Westfalia, y estos estados pueden definir currícula individuales que no son uniformes en todo el país, que varían de estado en estado.
Las prioridades en las atribuciones de las escuelas es la transmisión de conocimientos técnicos teóricos, también profundizar la cultura general y también hay que permitirles a los jóvenes adquirir un grado final, un grado académico especial. Es decir, si se termina el aprendizaje exitosamente, entonces automáticamente adquiere también un grado académico, en ese caso el de la secundaria de 4 años. Y después lo que es el factor supraempresarial, como ya lo mencioné, la idea es que haya otros centros de formación, por ejemplo, en las cámaras de oficios, en donde se puedan compensar ciertos vacíos que no pueden ofrecer todas las empresas de formación. ¿Cómo se ve el año de aprendizaje? Más o menos el aprendiz va a pasar un promedio de 124 días en su empresa, 58 días en su escuela técnicas y durante 27 días va a estar de vacaciones. 17 días va a estar en ese taller supraempresarial y si no existe, entonces estos 17 días se agregan a su empresa y así pasaría unos 140 días en la empresa. O sea, 2 de esas partes lo práctico y una tercera parte lo teórico. ¿Cuáles son las ventajas de la formación dual? La formación profesional técnica dual combina, yo creo, de una manera muy benéfica lo que es el conocimiento teórico con las destrezas, con la competencia de actuación en el trabajo con un producto o con una máquina. Otra ventaja consiste en que los jóvenes dentro del proceso de trabajo tienen mucho enfoque práctico, ya están en parte en contacto con los clientes y se benefician enormemente de ello más tarde. Lo que es muy importante es que esta formación se basa en la demanda, es decir, que solamente se va a formar en estas carreras que luego necesiten en la práctica. O sea, los jóvenes que hayan pasado por una formación pueden tener bastante seguridad de que más tarde su carrera tendrá grandes oportunidades de que sean contratados. La oferta o la propuesta de una plaza de aprendizaje es una señal muy fiable en el mercado porque esto significa que esta carrera se va a necesitar. Además, tenemos una producción bastante hecha a la medida, diría que, de fuerzas de trabajo. Realmente se capacita a las personas que luego la industria va a necesitar. Y todo esto, aunado con la experiencia de la práctica, lleva a que el riesgo de empleabilidad a la hora de insertarse en el mercado laboral se minimiza en gran medida. Y esa transición de la formación hacia la vida laboral es bastante fácil y suave. Por lo mismo, aquí solamente tengo cifras para Europa. En Alemania somos el país con la menor cuota de desempleo juvenil de jóvenes hasta 24 años. Ustedes ven aquí que en países como Grecia y España, en el grupo etario de 16 a 20, tenemos casi un 45% o más o menos un 30% en promedio de desempleo juvenil. En Alemania estamos realmente en un 5% solamente y yo creo que esa es una gran fortaleza de nuestro sistema. Impide que los jóvenes al inicio de su vida profesional primero caigan en el desempleo. Lo que también obviamente es parte de la formación dual son los exámenes. A los jóvenes también se les examina en las escuelas, pero los verdaderos exámenes tienen lugar fuera de las escuelas, es decir, que tiene que ver en la Cámara de Oficios o también la Cámara de Comercio, Industria y Comercio. Nosotros lo que hacemos es formar o pedir gremios de examinación con voluntarios. No son examinadores profesionales a tiempo completo, sino que son personas que trabajen prácticamente en la carrera, que examinan y están dispuestos en su tiempo libre a examinar a los jóvenes. Es por un lado un empleador, después un empleado y un docente. O sea, es un equipo de 3 y ellos examinan a los jóvenes. Esto también es una parte del sistema dual que en el fondo los que vienen de la práctica son los que toman los exámenes al final. Por lo general, esto es después de 3 años, más de un 80% de las carreras se
tiene una formación de 3 años. Hay un examen teórico en la escuela y después el examen práctico, ya sea en la empresa o en el centro de supraempresarial. Y ahí entra en juego ese comité de 3 para examinarlos. Una primera conclusión, tal vez digan, pues todo eso suena muy bien. A lo mejor dicen, es un sistema óptimo, no hay problemas, todo bien, eso lo podemos adaptar. Pero lamentablemente todo eso suena maravilloso, todo está bien, pero justo en Alemania misma, el sistema dual actualmente está en problemas. Estamos enfrentando grandes desafíos. Quisiera darles 3 palabras clave. Por un lado, la situación demográfica en el país y lo que es la elección de las escuelas. Ahora profundizaré en eso y más que nada en el último año y medio el tema de Corona y la cuestión de la digitalización a raíz de Corona, que también nos plantea muchos desafíos. Les voy a enseñar una estadística. Aquí lo que ven son puestos de aprendizaje vacantes, puestos de aprendizaje que ponen las empresas a la disposición, pero no hay jóvenes que quieran tomarlos. Aquí están viendo en 2010, no fue hace tanto, teníamos 20,000 vacantes y ahora estamos en 60,000 al año. Ahora, si digo vacantes, puestos de aprendizaje vacantes, también significa que a la industria le falta personal técnico capacitado para poder seguir ofreciendo sus servicios. Estas vacantes, desde luego, no existen por igual en todas las carreras. Hay ciertas carreras que no llegan a emocionar mucho a los jóvenes. Lamentablemente, en muchos casos son precisamente los oficios, lo que es el área alimenticia. Aquí ve ustedes vendedores especializados en el área de alimentos o carniceros. Ellos tienen muchos problemas en encontrar a jóvenes, o también todas las carreras relacionadas con la gastronomía, con la hotelería. Aquí en 4º, 5º y 6º lugar están viendo estas carreras y obviamente los oficios de construcción. Realmente están luchando mucho para poder entusiasmar a jóvenes para sus carreras y esto tiene sus consecuencias. Aquí están viendo tablas. Aquí ven contratos de aprendizaje en los últimos 10 años. Están viendo que en 2011 estábamos encima de 1.4 millones de aprendices. La barra verde es el número total. Empezamos con 1.4 y en 2020 estamos también, debido al corona, obviamente, estamos por debajo de 1.3 millones, lo cual significa que dentro de 10 años perdimos unos 170,000 jóvenes para la formación dual. Ahora, si vemos las demás barras de colores, no tardarán mucho en darse cuenta en dónde los hemos perdido. Las barras azules son los aprendices masculinos y las barras rojas son los las aprendices femeninas. Y pueden ver que las aprendices femeninas, los aprendices masculinos se han mantenido bastante estables. En cambio, las chicas, 40,000. En chicos tenemos 40,000 hombres que perdimos y no, o sea, los hombres hemos perdido unos 45,000 y en jóvenes mujeres 125,000. O sea que tenemos un problema con aprendices femeninas. ¿A qué se debe? También se debe a que precisamente las chicas, las jóvenes mujeres en los últimos años han sacado muchas calificaciones mucho mejores en sus boletas escolares y por lo mismo en las chicas se ve la aspiración de irse a la universidad y de sobresalir en una carrera académica. Por lo mismo, en las universidades hay más chicas que chicos. La mayoría de las chicas salen mejor en las calificaciones y por lo mismo rebasan a sus competidores masculinos. Esto también lleva a que otro número
problemático para nosotros se esté viendo es el número de los que inician una carrera universitaria. Estamos viendo el fenómeno en Alemania que hay cada vez más jóvenes que inician una carrera universitaria. En 2008 se produjo un gran cambio cuando inició el proceso de Bolonia dentro de la Unión Europea y desde entonces los números de estudiantes están en continuo aumento y ahora ya en los mejores años han llegado casi a un 58-59% de una generación. Aquí se ve también en la otra gráfica, la línea verde es la formación dual, los rojos son los jóvenes universitarios y ahí pueden ver que más o menos alrededor de 2010 los jóvenes universitarios por primera vez llegaron a alcanzar a los de formación dual. Y desde entonces, cada año hemos visto un aumento de jóvenes universitarios en comparación con los que inician una formación dual. De esto resultan los desafíos ante los que nos encontramos. Tanto nosotros como oficios, como también toda la industria que forma, tiene que preguntarse cómo va a seguir y dónde encontraremos a los aprendices en el futuro, los que necesitamos para nuestras empresas. Y ahí tenemos que ser sinceros, necesitamos emprender nuevos caminos. Tal vez las panaceas que nos funcionaron durante 40 años ya son obsoletas y tal vez tengamos que encontrar otras formas de acercarnos a los jóvenes, sobre todo los que tengan grados escolares más altos, bachillerato, admisión para la universidad, que a lo mejor no teníamos tanto en la mira. Tenemos que verlos más simplemente porque son más de un 50% de una generación. Así que tenemos que encontrar la forma de llegarles a ellos. Y también tenemos que preguntarles si no podemos encontrar nuevos grupos meta. Por un lado, podríamos ver a solicitantes con calificaciones más bajas que a lo mejor las empresas hace unos años ni siquiera hubieran mirado. Sí, a lo mejor también podríamos integrarlos a la formación dual. Y tenemos también los desertores universitarios, porque sí, hay cada vez más universitarios jóvenes, pero también cada vez más personas fracasan en la universidad y desiertan la carrera universitaria. Entonces, a los 22, 23, 24 siempre sí inician una formación dual. Ya les di los números, sobre todo tenemos que enfocarnos a las mujeres, porque nos faltan mujeres en la formación. Tenemos que hacer lo posible para motivar a más mujeres a optar por una formación dual y un grupo cada vez más importante en los últimos años. Tenemos a muchos refugiados en Alemania. En estos últimos años han venido llegando y es un grupo meta altamente interesado en la formación dual porque saben lo bueno que es el sistema dual, sobre todo en lo que son los refugiados. Hemos podido ganar a muchos aprendices en los últimos años, pero también desde luego tenemos que trabajar en nosotros mismos y nuestras empresas. Tenemos que aumentar nuestra atractividad. Tenemos que ofrecer ofertas más atractivas, tenemos que mejorar la calidad y tenemos que reducir esa cuota de deserción de modo que de cada vez más jóvenes aprueben también los exámenes finales, porque actualmente estamos perdiendo demasiadas personas en el camino y eso ya no nos lo podemos. También es que continuamente trabajemos en motivar a nuestras empresas a que sigan formando. Imagínense, por ejemplo, una empresa de carnicería durante 3 o 4 años trató en vano de encontrar a un aprendiz. En algún momento se cansa la empresa y ya ni siquiera lo intenta. Y ahí tenemos que intervenir para que esto no suceda. También tenemos que procurar trabajar en los recursos financieros, es decir, la remuneración tiene que ser de modo que sea atractiva para los jóvenes, lo cual también es un desafío. Tampoco siempre es fácil porque el dinero primero hay que ganarlo. Y también como oficios tenemos que procurar mejorar nuestra imagen. O sea, la imagen de la formación técnica, que no es la segunda opción, sino que estamos a la par con una carrera universitaria y que se cuenta con las mismas perspectivas de carrera y de trabajo como si se fueran a la universidad, y es muy importante trabajar en eso. Los oficios desde hace unos años tiene una campaña de imagen, dice los oficios, el poder económico de la colonia de al lado.
Es una campaña que iniciamos con 50 millones de euros al año para promocionarnos en todos los medios y para mejorar la imagen, la reputación de los oficios. Pero también estamos trabajando nosotros mismos y tratamos, por ejemplo, en Düsseldorf, en nuestra cámara, en nuestra región, tratamos de implementarlo con la esperanza de que podamos provocar un cambio en las mentes de las personas. Tal vez un comentario sobre el COVID. Seguramente en el mundo entero en los últimos meses nos ha ocupado mucho la mente. Viendo la situación o también los sectores industriales en Alemania, fueron diferentes sectores los que se vieron afectados. La hotelería, las ferias, las estéticas realmente sufrieron muchísimo bajo el COVID o corona, pero también lo que son los sectores de construcción o la industria. En realidad no lo resintieron tanto y las actividades pudieron seguir normalmente. Donde sí lo resentimos fue en la formación profesional y sobre todo en la fase de adquisición, cuando las empresas y las escuelas se encuentran antes del inicio del aprendizaje. Por lo general, muchos contratos de aprendizaje se firman porque los jóvenes se encuentran con posibles empleadores en ferias o los alumnos hacen pasantías. Todo eso durante Corona no se pudo hacer, entonces en parte se hizo digitalmente, pero sí nos dimos cuenta de que cuando se trata de decisiones tan decisivas para el futuro, no funciona digitalmente. Por lo mismo, fue muy difícil para las empresas tan siquiera poder llegarles a los jóvenes. Un gran problema también fue el tema de la escuela profesional, la escuela técnica, porque con el primer confinamiento total en abril del año pasado, las escuelas realmente no estaban preparadas para dar clases en línea o clases virtuales, no contaban con el software, con el hardware correspondiente, no tenían suficiente capacidad cibernética, el acceso, la cobertura de Internet. Después del segundo confinamiento este año, ya ahí ya funcionaron un poco mejor las cosas porque se habían hecho ciertos ajustes. Sin embargo, ahí también vimos que no solamente se trata del hardware, sino de las personas que la operan. Hay maestros a los que les cuesta increíblemente hacer ofertas digitales y a otros no. A veces también se trata de la edad de los maestros y las maestras. Así que las experiencias que hemos tenido con la digitalización en la formación profesional técnica son como muy ambiguas y todavía queda mucho que mejorar. Como Cámara de Oficios en Düsseldorf hicimos lo posible por apoyar a nuestras empresas tratando de llegarles a los jóvenes. Hicimos varias campañas de propaganda. Aquí les voy a mostrar un cartel que pusimos en nuestro edificio principal y también se colocó en toda la ciudad de Düsseldorf en diferentes carteles, bastidores, donde estábamos promocionando la formación dual. El eslogan era iniciar en lugar de esperar. Ahí ven a mi presidente, por cierto. Dentro de 15 días vamos a hacer un gran evento al aire libre en nuestro territorio, el speed dating, de modo que podamos también respetar las reglas de higiene. Y ahí la idea es que los jóvenes puedan conversar con empresas. Aquí ven imágenes del año pasado, entonces ahí vienen con sus coches empresariales, entonces empiezan a conversar y en el mejor de los casos ya desde ahí firman contratos de aprendizaje. Después tenemos diferentes eventos virtuales. Por ejemplo, tenemos un horario de atención por WhatsApp tanto para jóvenes como para sus padres. Tenemos juntas para padres donde tratamos de asesorar a los padres de que los aprendizajes son buenos para sus hijos. Y los sábados que comúnmente
Ya en este poco tiempo aprendí mucho. Estamos muy emocionados de ver cómo sigue el futuro de estos aprendices que ya llevan ahora un año con nosotros. Si les interesa cómo sigue lo de Catherine, síganos. Sí, muy bien. Entonces, con esto llegaría yo al final de mi presentación sobre el sistema de aprendizajes en Alemania. Tal vez una conclusión final. A mí me parece realmente una cosa muy buena. No obstante, sé que tenemos grandes problemas. Tal vez desde mi punto de vista privado, lo que les acabo de decir en mi propia familia lo veo con mis 3 hijos. Veo exactamente lo que reflejan los números. Mi hija mayor está en la universidad. Mi hijo está en un aprendizaje de comerciante industrial en una gran empresa de acero en Düsseldorf, así que mi familia refleja exactamente lo que les acabo de explicar. Así es. Ahora estoy emocionado de escuchar sus preguntas. Muchísimas gracias, doctor Henke, por su gran intervención. Procedemos entonces al periodo de preguntas y respuestas para nuestro expositor. Muchas gracias, Susana. Muchas gracias, doctor Christian Henke, por esta participación. Son las 10:40, vamos a tomar solo 10 minutos por el horario nocturno que tenemos en alemán con el doctor Christian Henke y por un tema de respeto a nuestros participantes. La primera consulta es de Manuel. Dice, ¿cuál ha sido el papel del gobierno central o gobierno estatal para impulsar la formación dual, tomando en cuenta que en Centroamérica no hay acciones de impacto? ¿Qué experiencia nos puede contar? Also die Unterstützung ist schon vielfältig. Bueno, hay varias ayudas. En Alemania esa formación dual tiene una gran tradición que se remonta al siglo XIX y en realidad siempre ha sido fomentada por el gobierno en parte. Eso empieza en las escuelas técnicas. Las escuelas técnicas son financiadas por los estados. A los maestros se les pagan los estados, igual que los edificios y las clases y todo, pero también lo que son esos centros de educativos, también ahí la industria tiene tales centros de formación para poder hacer esa formación supraempresarial. Ahí participa tanto la federación como los estados para fomentar con recursos económicos. Y en los últimos años hubo, por ejemplo, el así llamado Pacto Digital, dentro del cual la federación invirtió 5.000 millones de euros en la educación dual para poder mejorar el equipamiento digital. Es decir, que esto es apoyado con dinero y también ideológicamente. Así que en todos los gremios, hay muchos gremios de cooperación entre la federación y los estados. Así que la política realmente lo está apoyando fuertemente. Gracias, doctor Henke. Siguiente pregunta de Ignacio López. En el marco de la pandemia, ¿cómo contempla el sistema de educación dual alemán las pasantías digitales? Es decir, aquellas que se realizan de forma virtual. Aunamos a esto, ¿cómo ha afectado la pandemia la formación dual en alemán? Das muss man unterscheiden. Also Ahí hay que hacer una diferencia. En muchas carreras no ha habido muchos cambios. Por ejemplo, si estoy viendo los clásicos oficios, un eléctrico, por ejemplo, ahí solamente lo único que hubo que hacer fue ponerse el cubrebocas, la mascarilla. Aparte de eso, seguían trabajando normal, como antes de la pandemia. Fue un poco más difícil en el caso de los estilistas, es decir, las peluqueras que no podían acercarse a los clientes. Ahí sí se complica, ¿no?
si uno no puede, no puede cortar el cabello. Las implicaciones en la formación dual fueron más bien mínimas. O sea, sí había que respetar las condiciones de higiene, pero si no, la formación dual siguió normalmente. Excelente. Siguiente pregunta de Santiago Girón. ¿Cuáles han sido los desafíos más importantes que han tenido que superar en la educación dual en Alemania? Ja, unser größtes Problem ist sicherlich, Jugendliche zu gewinnen. Das wird also aktuell, das ist unser größtes Problem, weil wir tun uns sehr schwer, junge Menschen. Ganarnos a los jóvenes actualmente es el problema principal porque estamos viendo un cambio demográfico también. En Alemania el desarrollo poblacional es negativo, o sea, somos cada vez menos y también hay menos jóvenes y estos jóvenes realmente son ya muy competidos, o sea, tenemos que enfrentar esa competencia de reclutar a jóvenes. Otra cuestión es, como ya lo había dicho, muchas cosas se hacen a nivel voluntario en la formación y ahí también cada vez más nos es más difícil encontrar a personas voluntarias que estén dispuestas a comprometerse en su tiempo libre con muy poco tiempo por estas ideas. Son nuestros dos principales problemas en la actualidad. Excelente. Muchísimas gracias, doctor Henke. Seguimos con preguntas. ¿Qué tiene mayor aporte económico? ¿Las carreras técnicas en Alemania o las carreras universitarias? Nos pregunta Carla. Das ist eine sehr schwere Frage. Es una pregunta muy difícil que en realidad ni siquiera se puede contestar así, porque claro, las profesiones dentro de las empresas se van mezclando, ¿no? O sea, dentro de las empresas hay tanto personas que tienen formación dual como personas que vienen de la universidad. A veces hay jefes que han hecho una formación dual y hay personas que han trabajado en la universidad, pero solamente en el área administrativa. O sea, todo está entrelazado. Es muy difícil desenredarlo. Me costaría trabajo decir quién es mejor o quién gana más o quién tiene más parte. Yo creo que el sistema en Alemania funciona precisamente porque tenemos a los dos. Excelente. ¿Qué rango de edades determina la población que estudia educación dual? Nos pregunta Jacobo. Nuestra experiencia es que antes, hace unos 20, 30 años, los aprendices tenían 16 años cuando empezaban su formación. Habían estado 10 años en la escuela y luego empezaban su formación. Esto ha cambiado porque ahora la escolaridad es más larga y por lo general o bien hacen un diploma más calificado o adquieren otras calificaciones. Por lo general, la edad promedio actualmente son 19, 20 años, 3 años de aprendizaje y salen como a los 23 años. Pero Gracias. También tenemos aprendices que tienen 30 o 40 años. Eso también existe. Claro, son casos singulares, pero sí existen. Gracias, doctor Henke. Muchas gracias. Con la pregunta anterior, ¿existen las convalidaciones que permiten la movilidad de estudiantes duales a carreras universitarias? Das gibt es natürlich schon. Bueno, eso sí existe. Claro, esa movilidad existe. El sistema en Alemania fluye mucho. Esto significa que se puede
sí uno se puede cambiar entre una área educativa u otra. También, por ejemplo, se puede estudiar dualmente, o sea, a la vez hacer una formación dual y estudiar. También es una modalidad muy exigente porque requiere mucho trabajo. Incluso existe la oportunidad, lo ofrecemos en Düsseldorf, de hacer un estudio trial, o sea, una carrera universitaria, una formación dual y un diploma de maestría, lo cual es una calificación en oficios. O sea, se pueden combinar diferentes diplomas, diferentes grados. También con una formación dual o cuando uno tiene una maestría en oficios, sin tener un bachillerato, uno puede realmente ser admitido a la universidad. Nuestro sistema fluye mucho, sí se puede cambiar de un lado a otro. Hace 10, 15 años tampoco era el caso, pero hoy en día es así, es muy permeable. Los sistemas se fecundan el uno al otro y nosotros en la Cámara de Oficios de Düsseldorf contamos con varias universidades, escuelas superiores en nuestra zona con las que trabajamos muy estrechamente y ofrecemos cursos de capacitación con ellas, por ejemplo. Muchas gracias y damos inicio a la última pregunta de este valioso panel, agradeciendo al doctor Henke por su tiempo nocturno que nos dedica hoy a la región centroamericana. Muchas gracias, doctor Henke. Y la pregunta es, en los programas de formación, ¿cuánto es el promedio? En los de formación industrial, ¿cuánto es el promedio de la duración de los programas? Auch 3 Jahre. Genau también 3 años, igual como en los oficios, son 3 años. O sea, tenemos muy pocas carreras de 2 años, un 80% de las formaciones duales tardan 3 años y después tenemos algunas carreras premium que tardan 3 años y medio. Son como las 3 modalidades que trabajamos. No importa si sea en la industria, en el comercio, en los oficios, eso es igual. Tal vez para concluir, una frase que quisiera decir, una cosa decisiva, eso me consta desde muchas conversaciones con expertos educativos también de otros países, lo decisivo que a veces no funciona al exportar la formación dual a otros países es el papel de las empresas. Las empresas forman, les pagan incluso a los jóvenes para que sean formados. En ese tiempo los jóvenes obviamente no son todavía fuerzas de trabajo al 100%, así que adelantan las empresas, invierten en el futuro las empresas. Hace 2 años tuve la oportunidad de tener a una delegación de Kazajstán aquí en la Cámara y me preguntaron por qué las empresas hacen eso, por qué pagan, por qué lo hacen. Las empresas lo hacen porque saben que así pueden cubrir su propia demanda de personal técnico calificado y además tienen también un formador que pueden formar como les haga falta después. Es decir, que las empresas pagan por la formación de los jóvenes. Eso es lo decisivo y creo que es una gran ventaja de Alemania, que en nuestro caso las empresas están dispuestas a adelantar esta prestación. Yo pienso que eso es lo que hace tan difícil exportar ese sistema a otros países, porque, claro, en muchos casos es un sistema como escolar, ¿no? Con pasantías, con prácticas, el que se exporta, pero no es realmente una educación dual en nuestro sentido. Excelente, muchísimas gracias. De mi parte es todo por hoy. Gracias amigos de toda Centroamérica. Gracias, doctor Christian Henke, y los dejo con Susana Lescano. Bueno, muchísimas gracias a todos por su participación y al doctor Henke por sus atinadas respuestas. Ahora nos acompaña nuestra directora Elizabeth Meigler para unas palabras de cierre. Gracias, Susana. Bueno, no me queda más que agradecer nuevamente a Diana Canella, a Carla Pantoja, a Rodrigo Artiga, José Javier Rivera y Jorge Araya por habernos acompañado y por supuesto al doctor Henke, que ya es bastante tarde en Alemania y ha compartido su tiempo con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias también a todas las participaciones del público que hemos tenido. Hemos visto que se han generado
muchísimas preguntas para el doctor Henke, que por cuestiones de tiempo no pudimos responder todas, pero muchísimas gracias por esta participación tan activa. En efecto, también esto nos muestra que el tema de la educación dual pues sigue siendo de gran importancia para Centroamérica, y es por ello que desde la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y la Alianza para Centroamérica seguiremos impulsando los debates en torno a este tema con el fin de que en el futuro, como dije antes, no muy lejano, podamos encontrar soluciones a los retos que se enfrentan en la materia en los países de Centroamérica. Muchísimas gracias a todos por estar aquí y que pasen un excelente día.